gustaría que te pudieras llevar algo hoy en tu corazón, algo que sobre todo pudieras poner en práctica, que, que no sea solamente venir el domingo y luego continuar tu semana como si nada, sino que puedas ponerlo tal vez en tu lista de oraciones, en tus propósitos, porque la intención es que puedas crecer y madurar como cristiano. Recuerda que la iglesia es un organismo vivo que está compuesto de personas que hacen parte del cuerpo de Cristo. Ya lo decía Jesús, todos tenemos distintas funciones, relaciones dentro de la iglesia y juntos hacemos que la iglesia crezca. Estas relaciones son dependientes unas de otras, todas somos distintas, pero yo puedo aportar en una área específica de la iglesia y otra persona tiene un talento distinto y todos somos necesarios para que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Y es que habitualmente muchos tienden a pensar que la responsabilidad de que la iglesia crezca o de que haya miembros en la iglesia es de quien está aquí predicando. Y realmente no es del todo cierto. Es verdad que Dios exige cuentas a quien está aquí compartiendo su palabra, porque es el responsable de lo que transmite a todas sus ovejas. Tiene una responsabilidad doble, por decirlo de alguna forma, pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a que el cuerpo de Cristo pueda crecer. No es únicamente exclusiva de la persona que está aquí. Imagínate que la persona que está aquí predica fielmente su palabra, está constantemente animando a los miembros de la iglesia, pero luego todos viven de la forma que quieren, de una forma desordenada. Esa iglesia no va a crecer porque sus miembros están estancados y entonces de alguna forma no llega la bendición como si los miembros practican lo que se les predica. Y también vemos iglesias donde otro escenario donde la persona que está aquí predica fielmente y quienes están al otro lado sirven en la iglesia, vienen contentos al servicio del Señor, están implicados en los ministerios, pero cuando salen por esa puerta el día lunes se les ha olvidado todo y viven entonces hasta el siguiente domingo como lo hacen frecuentemente, viven apartados de Cristo. Entonces tarde o temprano esa iglesia va a terminar como el ejemplo de la primera, estancada. Y esto no es un llamado de atención o no es un señalamiento porque yo soy el primero que tiene que estar implicado. Es una exhortación de parte de Dios porque Él desea que todos podamos madurar y crecer. Entonces, el escenario ideal es donde la persona que está aquí enseña correctamente la palabra de Dios y quien está al otro lado tiene la determinación de seguir la palabra de Dios, de tomar acción para que el Espíritu Santo pueda ir transformando su vida poco a poco. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero sí tiene que ser algo constante. Y la responsabilidad finalmente de que la iglesia crezca es de Dios. Un ejemplo sencillo de entender. Las personas que fielmente salen el día sábado a compartir con otros, a llevarles un café, a llevarles algo de comer, ellos comparten la palabra de Dios, pero finalmente quien trae a esas personas a la iglesia es Dios, es el Espíritu Santo poniendo en su corazón que tengan que venir. Entonces no sería correcto que quienes van el día sábado luego tengan una carga porque las personas no vienen y empiecen a sentirse incómodos y responsables de que tal vez no ven el fruto, no es así. Ellos están cumpliendo con lo que Dios les ordena y es el Señor quien los trae a la iglesia. Entonces, cada uno somos responsables de nuestro crecimiento y de nuestra madurez. Yo no puedo tener una relación con Dios por ti, ni tener las disciplinas espirituales por ninguno. Ahora, si toda la iglesia madura y crece, sus miembros ocurre lo mismo, entonces va a florecer. Porque cuando tú recibes del Señor, indirectamente ayudas a crecer su iglesia. Y de eso es lo que quiero hablarles hoy, basados en un modelo. No es nada novedoso o raro, pero si te fijas de qué manera
12 personas, unos pocos discípulos, unos pocos apóstoles. Fíjate el trabajo que hicieron ellos en su época en lo que vamos hoy en día. Millones y millones de personas que han conocido a Jesús, que han llegado a los pies de Cristo, por unos pocos, por un puñado de hombres que decidieron obedecer al Señor. Y eso mismo lo podemos hacer nosotros, porque ese modelo que está en la Biblia es para poderlo replicar, para poderlo duplicar, para poder seguir un patrón y hacer como aquellos hombres hicieron en su época. Y en la Biblia hay muchísimos modelos que nosotros podemos seguir. Lógicamente el modelo supremo es el de Cristo, pero eso no quiere decir que los otros estén obsoletos o no sirvan para nada. Incluso desde el Antiguo Testamento, héroes que están en la Biblia, podemos seguir sus modelos de oración, de relación con Dios, de liderazgo, en muchos aspectos de la vida. Y puede que uno de ellos o muchos de ellos tengan distintas cosas que podemos aprender. Por ejemplo, de Moisés podíamos aprender cuál es su modelo de relación con Dios o cuál es su modelo de liderazgo del apóstol Pablo, etcétera. Y me gustaría que en los siguientes domingos pudiésemos irlo viendo poco a poco. Me alegra que el primer trimestre lo que vamos a ver sin querer es acerca del liderazgo, porque necesitamos discipular personas en la iglesia para que podamos seguir creciendo, es necesario. Entonces, hoy lo que quiero ver es acerca de Moisés. Vamos a ver el retrato de un hombre que vivió por fe, que nos dejó un modelo acerca de la santidad y el carácter del cristiano. Nos enseña a todos qué es vivir a través de la fe. Estos versículos que ves aquí pertenecen al libro de los Hebreos, un libro que se escribió en su época. El autor no está muy seguro si fue el apóstol Pablo o es alguien anónimo, pero cuyo propósito era alentar al judío converso en ese momento, porque ellos experimentaban las dificultades el doble que un gentil, porque un gentil era alguien que no conocía el evangelio y simplemente decía quiero aceptar a Jesús, pero un judío se ponía en contra de su congregación, de los más ortodoxos, de quienes le consideraban como un traidor, y él asimismo tenía que luchar con sus propias creencias, con las cosas que él tenía en su mente, con la tradición. Era complicado. Entonces la cruz fue pesada para todos, pero para ellos representaba una doble carga. Y en este capítulo de los Hebreos nos habla de los héroes de la fe, porque el autor quería vigorizar a los judíos, quería animarlos a que no estuvieran siempre cabizbajos. Y por eso nos vamos a centrar en estos 3 versículos. Y para ello lo primero que quiero que veas es qué fue lo que Moisés rehusó, a qué renunció Moisés. Son cosas obvias porque están en los versículos, pero vamos a ver que irás descubriendo detalles que tal vez habías pasado por alto. Él se privó de 3 cosas por amor a su alma, porque consideró que esto lo ayudaría a salvarse. Lo primero fue, renunció a la alcurnia y a la grandeza. Fíjate en el versículo 24, dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Los historiadores coinciden, la mayoría, en que probablemente la hija de este faraón era la única descendiente del faraón. Y eso en circunstancias naturales, si omitimos el hecho de que Moisés se va de Egipto y luego regresa a libertar a su pueblo, imagina por un momento que no ocurre así, sino que Moisés sigue siendo el hijo de la hija del faraón, de una manera legítima. Aunque no era de sangre, era hijo legítimo. Pues no se puede decir nada con seguridad, pero lo más probable es que algún día Moisés hubiese llegado a ser el faraón de Egipto. Y en el peor de los casos hubiera sido un hombre muy importante y, ¿por qué no?, probablemente el más importante de toda la tierra de Egipto, si se hubiese quedado en esa posición. Entonces, piensa en la situación en la que se vio Moisés. Tenía la posibilidad de tener toda la grandeza, el estatus, el poder, la posición,
los honores, los títulos. Pero él decide rehusar eso, decide dejar eso atrás. Y quiero que veas que estas cosas que te acabo de mencionar normalmente son aquellas por las que el ser humano va detrás. La gente ansía el poder, los honores, los títulos y una posición. La gran mayoría, todos en nuestro interior sabemos que en algún momento hemos perseguido eso. Muchos sacrifican su tiempo, su pensamiento, su salud y hasta la vida misma por conseguir estas cosas. Pero Moisés renunció a todo ello. Otra de las cosas fue que renunció al placer. En el versículo 25 dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Y aquí habla exactamente de los placeres del pecado, porque yo siempre lo he dicho, si el pecado no fuese placentero, entonces nadie pecaba. Porque ¿para qué? Pero como el pecado produce satisfacción, produce placer, ahí es donde está la tentación. Pero no vayamos tan lejos, no hablemos del placer del pecado porque es algo lógico, sino fíjate que el ser humano siempre está en la búsqueda del placer. Cosas cotidianas. Los chicos que estudian ansían sus vacaciones porque eso les produce placer, no quieren, de alguna manera, quieren desconectar. O tal vez un empresario que ansía poderse jubilar antes de su edad y vivir tranquilamente sin tener que trabajar. Alguien de pronto joven que está iniciando su vida laboral, lo que él ansía es libertad y quiere independizarse en su casa porque eso le produce placer, le produce comodidad, satisfacción. Ya te digo, hablando de cosas buenas. Entonces, de alguna forma todos perseguimos esa sombra del placer, estamos tras ella. Y esta era la copa que Moisés tenía en sus labios, poder satisfacer. Tú imagínate con todo lo que él podía tener, seguramente podía cumplir cualquier tipo de placer, tanto pecaminoso como no pecaminoso, pero al final satisfacer su propia carne. Y rehusó a ella. También rehusó a las riquezas. En el versículo 26 dice, consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Entonces pudo disponer de tesoros ilimitados. Fíjate que hoy en día se conservan grandes edificaciones, pirámides, museos, de lo que fueron los vestigios de los egipcios. Eso nos dice el imperio tan grande que fue, el reino tan floreciente que fue. Pero considera por un momento el poder que ofrece actualmente el dinero en el mundo. El dinero es la causa de muchas guerras, problemas, incluso dificultades en nuestra casa, problemas con nuestra pareja o nuestros hijos. Y tristemente, aunque el dinero pueda producir dolor porque se puede conseguir de formas que no son habituales, hay gente que lo hace porque siente el impulso y la necesidad de obtenerlo de alguna forma. Entonces Moisés rechaza todas estas cosas, el placer, las riquezas y la grandeza. Piensa además que era joven, que tenía 40 años cuando rehusó a esto y salió de Egipto, o sea, tenía toda su vida por delante. Era joven para disfrutar de los placeres, era culto, inteligente, instruido en la sabiduría egipcia. Y él perfectamente supo que podía rechazar este tipo de cosas. Nadie lo obligó a hacerlo. Entonces, yo creo que el sacrificio de Moisés es uno de los más grandes que nos cuenta la Biblia, porque luego hay apóstoles, discípulos que sacrifican cosas, pero tal vez eran pescadores, gente humilde, gente no con mucha educación ni estatus social. Todos renunciaron a cosas, pero evidentemente Moisés renunció a todo lo que él podría tener. Ahora vamos a ver qué escogió Moisés en su lugar. Lo primero, escoge el sufrimiento y la aflicción. En el versículo 25, en el principio dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios.
Es decir, que él prefiere el dolor, las pruebas, la pobreza, la privación, la angustia, las preocupaciones. Y el ser humano de forma natural tiende a esquivar, a eludir el dolor. Si a ti te dan dos opciones y vamos a suponer que las dos son correctas, normalmente el ser humano escoge la que más placer le otorga, la que más se siente realizado, no va a escoger la peor opción. Entonces siempre intentamos eludir el dolor y la angustia y cuando estás en medio de un problema, ¿cuál es tu reacción? Intentar salir rápidamente de ella, evadirte de ella. Pero aquí tenemos a alguien que prefiere lo contrario. También escogió la compañía de un pueblo despreciado y se prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. No solo abandona la compañía de los sabios, sino que se hace uno con ellos. Nosotros cuando vemos que alguien está en problemas, igual nos implicamos, le ayudamos, pero no hacemos nuestro ese problema. Porque cada uno tiene sus problemas y sus dificultades. Y si yo tengo suficiente en mi casa como para estar lidiando con los problemas de esta persona o esta otra persona. Es lo que habitualmente pensamos o decimos, pero fíjate que Moisés hace parte de las vidas de ellos. Es como si un banquero se despoja de todo lo que tiene para irse a vivir a un suburbio en medio de la pobreza con la gente que vive allí. Una cosa muy similar. Y luego escoge la calumnia, porque dice que consideró el oprobio a causa del Mesías una mayor riqueza. Piensa por un momento, aunque no nos lo dice la escritura, qué pensarían los egipcios e incluso los mismos israelitas cuando Moisés toma esa decisión. Está loco. Si lo tiene todo, ¿a qué hace? ¿Por qué se va para allá si es hijo de la hija del faraón? Probablemente se reirían de él, lo despreciarían. Pero eso solo lo hace Moisés porque tiene una determinación. Así que vamos a ver qué fue lo que impulsó a Moisés a hacer eso. Y nos lo dice claramente el versículo 24 al inicio. Dice, por la fe, Moisés. Es muy sencillo. Por la fe, Moisés fue que hizo todas estas cosas. El motor de Moisés fue la fe. Por eso escogió lo que escogió, rechazó aquello que rechazó por algo que él creía. Recuerda que Dios le presenta a Moisés su propósito y su voluntad. Y entonces Dios le revela que algún día habría de venir un Salvador. Le dice que hay promesas por cumplir, heredadas de Abraham y de su pueblo. Y Moisés le cree en esas promesas a Dios, cree que Dios es fiel en sus promesas, que nada es imposible para Dios. La fe es como el telescopio de Moisés, algo que le permite ver en la distancia aquello que se va a cumplir, pero que él con sus ojos no puede ver, no puede comprender. La fe para el cristiano debe ser como un intérprete en medio del dolor. Cuando tú estés en la aflicción, la fe es aquello que te puede decir, mira, esta oscuridad es pasajera y Dios la está empleando por un motivo positivo para que tú puedas crecer. Y eso te tiene que mantener aferrado a las promesas de Dios. ¿Alguien sabe hoy cómo se llamaba la hija del faraón? ¿O la ciudad donde vivía el faraón? Muchos tesoros de esos han desaparecido, pero el nombre de Moisés se conoce en donde quiera que se lea la Biblia. Y casi seguro, alguien que nunca ha leído la Biblia sabe quién es Moisés. Entonces, esto es lo que hace grande a este hombre, que con su fe Dios ha hecho que perdure. De hecho, Moisés es de las personas más importantes para los judíos. Era la más importante, era su libertador. Al igual que el rey David, una figura absolutamente respetada. Entonces vamos a ver las lecciones prácticas que podemos sacar de esto, porque a lo mejor dices, oye, yo no vivo en Egipto, no soy israelita, no he visto los milagros de Moisés, ¿eso qué tiene que ver conmigo, no? Puedes pensarlo. Pero realmente si tú quieres vivir una vida cristiana con una columna tuya como la fe, la santidad, hay cosas que podemos extraer del texto.
Lo primero es que si deseas alcanzar la salvación, debes hacer la elección que Moisés hizo. Y se reduce a algo muy simple, y es escoger a Dios por encima del mundo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir hoy, yo escojo a Dios por encima del mundo? Y escucha bien esto, aunque te olvides del resto de la predicación. Las escrituras no nos dicen, o el modelo de Moisés no me dice a mí, que yo tengo que dejar mi trabajo para dedicarme 100% a las cosas del Señor, a no ser que Dios lo muestre explícitamente. Tampoco dice que si eres rico tienes que abandonar tus riquezas, porque yo considero que el tener cosas no riñe con ser un cristiano de verdad, que sigue a Cristo, que sigue sus preceptos, que ama a Dios. No son cosas que tengan dificultad, porque al final el dinero es algo neutro y lo que pasa es que puede ser bueno o malo dependiendo del uso que hagamos. Lo que quiero decir es que tiene que ver con dos cosas importantes. La primera es que tienes que estar preparado para la tribulación, así como Moisés tenía una vida relativamente tranquila y viene Dios y le dice, ahora tienes una misión y es esta. Igual se puede presentar algo en tu vida, no sé, un problema económico, de salud, con la familia, en el trabajo, cualquier cosa importante. Cuando tú tengas ese problema, vas a tener que tomar una decisión respecto al camino que vas a tomar. Y aquí es donde tú debes escoger si pones a Dios por encima del mundo o pones al mundo por encima de Dios. Tienes que escoger lo que honra a Dios y no lo que tal vez te beneficia más a ti o lo que te ayuda más a ti. Probablemente te ofrezcan un trabajo, pero tú sabes que ese trabajo no es del todo legal. Igual el jefe te plantea estar dentro de un grupo privilegiado de responsabilidad a cambio de hacer algo que tal vez no es muy honesto. No sé, hay muchas situaciones que podemos enfrentar. Y aquí es donde nosotros tenemos que honrar a Dios, porque en la actualidad se vive un cristianismo desafortunadamente muy ligero, muy light. Hay muy poca gente comprometida. Y quiero que entiendas que hay algo muy importante y es la diferencia entre un cristiano y un discípulo. Y es que todos los discípulos son cristianos, pero no todos los cristianos son discípulos. La diferencia es que el discípulo va más allá. Quiere dar más de sí para Dios. Quiere sacrificar su tiempo, su vida, sus cosas en pos del reino. Pero hay muchos cristianos que simplemente no dan un paso adelante. Dicen, yo como estoy aquí, estoy bien. Ahora se vive mucho un cristianismo intentar que no ofenda a nadie, porque ya en el púlpito hablar del pecado, hablar del aborto, de la homosexualidad, de las relaciones antes del matrimonio, de muchos asuntos no se dice, por temor a que el que está del otro lado se ofenda y no vuelva a la iglesia. Y eso está mal. Tenemos que animar a la gente a que cultive su santidad, su integridad, que es lo más importante, para honrar a Dios. Porque de la misma forma vendrá la recompensa. Y no solo eso, si de verdad te preocupa tu alma, tienes que procurarlo, porque tampoco se nos habla muchas veces de que el infierno existe y es real, de la condenación. Y entonces la gente se toma esto un poco sin darle la importancia que se merece. Ahora, si tú no has tenido que escoger en medio del dolor, si no has tenido que tomar una decisión, está bien, pero tienes que escoger a quién vas a servir. No puedes servir a Dios y al mundo. No puedes estar de parte de las dos cosas a la vez, porque es imposible. Nosotros como cristianos tenemos que nadar en contra de las cosas que ofenden a Dios. No conozco tu situación, tu interior, tu corazón, ni por lo que estás pasando, pero la pregunta es, ¿estamos haciendo como Moisés? ¿Renunciamos a las cosas de este mundo
para hacer lo que a Dios le interesa. Renuncias a cosas que sabes que te alejan de Dios o consientes esas cosas en tu vida aún sabiendo que te alejan de Dios. Te aferras al Egipto de este mundo, te aferras a las cosas del mundo, te aferras a seguir siendo el hijo de la hija del faraón. Esas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Y sabes qué pasa? Que tenemos que preguntarnos cuál es la cruz que nosotros llevamos en el cristianismo. Porque el ser cristiano implica el que probablemente se rían de mí en mi trabajo, en que yo tenga que alejarme de ciertos familiares que están ofendidos porque yo soy cristiano, el que tenga que dejar ciertas amistades o ciertas prácticas. Entonces, esa cruz que yo llevo tiene puntas, tiene esquinas que me lastiman, que me molestan, y yo llevo esa cruz. Pero si tu cruz es con las puntas redondeadas y forrada por las esquinas, porque tú no quieres discutir con nadie, entonces cuando estás con tus amigos, eres como tus amigos y pareces un camaleón y en donde estés te mimetizas, y para no discutir con mi hermana que no le gusta, entonces yo simplemente le digo que sí a todo lo que ella me dice. Entonces no estás llevando una cruz como nos pide Jesús. Y ahí es donde tienes que reflexionar. Lo estamos entregando todo a Cristo. Tenemos que examinarnos, porque Jesús fue radical. Jesús no fue una persona tibia. Dice Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y estamos acostumbrados a que muchos querríamos obtener un salario sin trabajar, probablemente segar sin sembrar, obtener una recompensa sin un esfuerzo. Y no es lo que quiere Jesús. Solo a través de la fe puedes escoger a Dios antes que al mundo. Esto es algo muy importante. Ni tu conocimiento, ni tus sentimientos, ni tus amigos, ni la iglesia te van a ayudar a escoger a Dios, solamente a través de la fe. Todas esas cosas contribuyen. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tu fe se basa en la iglesia, en tus amigos, en tus relaciones, en tu conocimiento, esa fe no perdura. Porque cuando llegue la aflicción, cuando llegue los momentos difíciles, entonces tu fe se va a ir al suelo. Porque es algo que no es continuo, no tiene cimiento, no tiene raíces. Sin fe eres un cristiano como un reloj sin cuerda. Le puedes mover las manecillas con el dedo, pero en cuanto quitas el dedo, las manecillas no se mueven. Necesitamos la fe para que haya un movimiento, para que haya vida. Tienes que creer en las promesas de Dios. Tienes que ir en contra de las doctrinas falsas. Aceptar las promesas de Dios. Es lo más triste, que si yo digo, bueno, fuera de la iglesia, lo puedo entender, que la gente no tenga fe, es normal. Pero ¿por qué hay tanto cristiano dentro de la iglesia que no tiene fe? ¿Por qué escucho a tanta gente decir, quiero un trabajo, pero a ver si se puede, a ver si puede ser? Necesito emprender un proyecto, pero no estoy seguro. No lo entiendo. Si Dios quiere todo lo bueno para ti, ¿por qué no tienes fe en las promesas de Dios? ¿Por qué no te aferras a las promesas de Dios? Tenemos esa clase de fe, peleamos esa buena batalla. La única forma que las raíces crezcan es a través de la práctica, de ir ejercitando nuestra fe en medio de las pruebas. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es yo puedo hacer todo lo que viene a mi mente porque Cristo me hace fuerte, no. Es puedo soportar todas las pruebas porque Jesús me fortalece. Puedo resistir en medio del huracán porque Cristo me fortalece. Eso es lo que nos quiere decir. Por esa misma fe Noé construyó su arca. Daniel fue capaz de resistir aunque sabía que estaba el foso. Los amigos de Daniel resistieron a pesar de ver el horno de fuego.
Y te voy a decir por qué razón hay tantas personas mundanas e impías que carecen de fe. Y es porque estamos rodeados, y me incluyo, de cristianos y de personas que anteponen el mundo a Dios, porque anteponemos las cosas temporales a las eternas, anteponemos las cosas del cuerpo a las cosas del alma, y no debe ser así. Siempre tenemos excusas. Es que no tengo tiempo, es que es una trampa del mundo, tengo dificultades en mi vida, fue el diablo que me tentó, son las preocupaciones que me tienen distraído, las malas compañías, las tentaciones. Pero eso no es válido. Se reduce a algo simple, y es que no tenemos fe, no actuamos con fe, no creemos que lo que Dios dice sea cierto. Hay una diferencia muy grande entre creer en Dios y creerle a Dios, no es lo mismo. Muchos creemos en Dios, pero muchas veces no le creemos a Dios. Y eso es lo que tenemos que cambiar. No creemos en la santidad de Dios porque no le tememos a Dios. No creemos en la necesidad de Cristo porque no seguimos a Cristo, no amamos a Cristo. No tenemos fe en Dios, entonces no arriesgamos nada por Él. No confiamos en Dios, entonces no somos capaces de esperar. Queremos que todo sea ya. Y como no ocurre ya, entonces ya no confío en Dios. ¿En qué posición te encuentras ahora mismo? Recuerda que esa incredulidad viene por la falta de fe. No quiero que seas una persona que viene domingo a domingo simplemente a escuchar y a vivir sin fe. Ahora, el verdadero secreto es que para hacer grandes cosas por Dios hace falta una gran fe. Y no me refiero a virtudes, a dones, a logros que son útiles. La fe no es algo reservado para gente espiritual, no es algo reservado para alguien superior a ti en tu pensamiento. La fe es para todos, y lo cierto es que una persona llega tan lejos como se lo permita su fe. Observa que tu paz es proporcional a tu fe, tu paciencia, tu valor, tus obras son proporcionales a tu fe. Cuando ves grandes cristianos en la historia, grandes predicadores, gente que hacía milagros, sanidad, eso es admirable, pero realmente alguien puede sanar si no tiene fe, alguien puede predicar con la palabra de Dios si no tiene fe. Así que la fe es el motor del cristiano, es algo mediante lo cual nosotros transformamos nuestro alrededor. La oración es la fe que habla con Dios. La diligencia es la fe en acción. La integridad es la fe que se ejecuta de forma honrada. Y la santidad es la fe visible y encarnada. Así que mi pregunta para ti hoy es, ¿quieres crecer en la iglesia? ¿Quieres dar fruto abundante? ¿Quieres buscar tu santidad? ¿Ser útil para el reino? Seguramente todos pensarán que sí. La respuesta es muy sencilla y lo vimos en el versículo inicial de Santiago. El que no tiene sabiduría, que la pida, pero que la pida con fe. Si no, no obtiene sabiduría. Pero también dicen las Escrituras que los discípulos le decían a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Esto es lo que yo quería compartirte hoy, porque deseo que seas realmente fructífero, que hagas grandes obras, que tu familia crezca, que crezcas en tu trabajo, en tu ministerio, que tengas una relación de pareja fuerte con tus hijos, que puedas crecer aquí, porque si tú creces aquí, la iglesia va a crecer también contigo. Así que si el Señor te ha hablado en algún momento y sabes que estás poniendo al mundo por encima de Dios, que tal vez tu fe flaquea, entonces oremos, ora con el corazón que el Señor te va a proveer fe y te va a proveer sabiduría para que puedas crecer.